Fíjense qué interesante todo esto, que está hablando el padre a su hijo y le está diciendo que tenga una actitud de buscar la palabra de Dios, ¿no? Totalmente proactiva, ¿no? Que no se quede quieto, recibiendo solamente, ¿no? Por ahí particularmente ustedes como grupo son un grupo que tiene una ventaja hermosa, que es un grupo que recibe permanentemente la palabra de Dios, ¿no? Aquellos que nos hemos criado en una iglesia, como compartía Pedro, ¿no? Que bueno, estaba este señor Juan que influenció tanto en su vida. Creo que todos tenemos personas así, ¿no? Que han influenciado en nuestra vida, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y todas esas personas han marcado su vida. Hemos recibido un montonazo, ¿no? De la palabra de Dios, ¿no? Y lo recibimos prácticamente a diario, ¿no? Pienso que la mayoría de los que estamos acá, incluso en sus hogares, ¿no? No sé el caso puntual de cada uno, pero la mayoría incluso la recibimos directamente de nuestros padres, algunos tal vez de sus abuelos, y ni hablar la iglesia, ¿no? Y aquellos que no tenemos una familia cristiana, Dios siempre pone un papá o una mamá espiritual para nosotros, ¿no? Y recibimos muchísimo de la palabra de Dios, ¿no? Pero acá el encuentro transformador se da no solamente en lo que el joven recibe, o la jovencita recibe, sino en la actitud que tiene esa persona, ¿no? Ese joven, esa jovencita, ¿no? Tiene que tener una actitud de no solamente recibir, sino de ir a buscar, que es lo que se pide acá, ¿no? De atesorar, ¿no? Fíjense qué interesante los verbos que se usan acá, ¿no? Dice recibieres, guardares, haciendo estar atento tu oído, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, ¿no? Y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, ¿no? Está hablando de una actitud totalmente no de esperar a ver qué viene, qué cae arriba de la palabra de Dios, a ver qué me va a decir Pedro, qué me va a decir mi líder de jóvenes, sino yo, aún siendo joven, aún siendo tal vez en algunas cosas no totalmente maduro, ir a por ello, ir a buscarlo, ¿no? Ir a buscar el consejo de la palabra de Dios, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Si ustedes ven los ejemplos que hay en la palabra de Dios, van a ver que es muy distinto cuando una persona iba y buscaba directamente la palabra de Dios y cuando una persona la recibía a través de otros, ¿no? Lo que compartía recién, perdón que me olvidé, el hermano que cantó la canción, que hablaba del pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel, el ejemplo que él daba de Deuteronomio, era que justamente el pueblo de Israel recibía la palabra a través de profetas, a través de líderes espirituales, pero no iba a buscar directamente del Señor la palabra, ¿no? ¿Y cuál fue la consecuencia? Que con el tiempo se fueron alejando, ¿no? Y lo que se nos pide acá, como jóvenes, me incluyo joven, porque me siento joven todavía, es que nosotros seamos los que vamos a buscar. Eso es lo que vamos a buscar, ¿no? A mí me llama la atención, nosotros estamos haciendo un devocional en la iglesia, y me llama la atención abrirlo, no sé, a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, y que ya 10, 20 personas lo hayan leído, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando, ¿no? De ir a buscar el consejo de la palabra de Dios, no solamente esperar que llegue, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los resultados? Del 5 en adelante, fíjense, y márquenselo porque es un tesoro, ¿no? Dice, si sale de nosotros ir a buscar el consejo, ir a buscar esa transformación, y no solamente esperarla, porque esperarla va a venir, ¿eh? O sea, la palabra de Dios va a venir. El tema es que nosotros vayamos a su encuentro. Si hacemos eso, márquense esa palabra que es hermosa. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría. No es que va a ser Pedro, no es que va a ser Marcos, Leonela, la persona que vos tengas adelante. Va a venir de Dios. Entonces, por eso vos tenés que ir a buscarla, porque va a venir del Señor. Dios va a usar personas y va a usar un montón de medios para hablarnos, pero tiene que nacer de nosotros ir a buscarla, ¿no? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. Jehová da la sabiduría.
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Por qué la tenemos que ir a buscar? Porque viene de Él. Viene de Él, entonces nosotros tenemos que ir a buscarla, ¿no? Esto es como un camino, ¿no? O sea, el Señor va a hacer su parte del camino, pero hay una parte que la tenemos que hacer nosotros, que es tener un corazón dispuesto, que es buscarla, que es estar atentos, que es guardarla como un tesoro, ¿no? El 7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio, fíjense todos los beneficios, y preserva el camino de sus santos. Entonces, otra vez, entenderá justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón, ¿cómo entra? Porque vos dejás que entre. Y la ciencia fuere grata a tu alma, fuera una delicia, un placer, y la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Fíjense qué hermoso, si arrancamos desde el 1, qué distinto vemos esos beneficios, ¿no? Qué beneficios hermosos que hay en la sabiduría, pero primero se le dice al joven, tenés que ir a buscarla, tenés que guardarla, y cuando llegue a tu corazón, la tenés que atesorar, la tenés que escudriñar, dice el 4, como un tesoro, ¿no? Tiene que ser nuestro tesoro, tiene que ser lo más importante, ¿no? Sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón, pero en nuestro corazón tiene que estar la palabra de Dios, no tiene que ser lo más importante, tiene que ser lo primero. Si nosotros lo hacemos, entonces el Señor nos va a dar sabiduría. Nos va a dar sabiduría para tomar buenas decisiones y vamos a poder, en este momento ustedes están justo en una etapa que es muy linda, que es antes de tomar las grandes decisiones de la vida, ¿no? Y ya cierro con esto. Hay una etapa más linda todavía, que es cuando ya tomaste esas buenas decisiones, que es mejor que la que ustedes están viviendo, que es cuando ya las tomaste. Y es realmente hermoso lo que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Pero también está la otra opción, de que nosotros tomemos malas decisiones. ¿Y cómo podemos tomar malas decisiones? Sabemos ya cómo hacerlo, ¿no? Es lo más fácil es tomar malas decisiones. Pero también hay algo que nosotros podemos estar exponiéndonos, arriesgándonos y no nos damos cuenta al criarnos en un ambiente cristiano, que es simplemente que venga la palabra de Dios, ¿no? Recibirla, 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 pero nosotros no ir a buscarla, nosotros no atesorarla. Nosotros, como dice ahí, que nuestra delicia no esté en eso, sino que esté en otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es costumbre, la recibimos todo el tiempo. Viene perfecto el ejemplo que decía el hermano recién, ¿no? Del pueblo de Israel. Ellos estaban empapados de la palabra de Dios. Ellos, desde la infancia, a los 5 años, el nene ya sabía de memoria el Antiguo Testamento. Era una cosa increíble cómo estaban empapados de la palabra de Dios. Y sin embargo, su corazón se alejó. ¿Por qué? Porque recibieron mucho, pero no la fueron a buscar. No había un deseo de alcanzar la sabiduría de Dios y de atesorarla, ¿no? Así que bueno, ese es el encuentro transformador que puede tener cualquier joven cristiano, y si no sos cristiano, tenés que serlo, que es recibir la palabra de Dios directamente e ir a buscarla directamente. Y no hay nadie que haya buscado al Señor de corazón que no lo haya encontrado, ¿no? Es así, el Señor siempre está dispuesto a recibirnos y a darnos su consejo. Así que bueno, eso era lo que les quería compartir en esta tarde.